Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a glosar de manera breve, pero desde luego sin ningún género de dudas, verídica, veraz y verdadera, cómo el Partido Popular es otra marioneta más, otro instrumento más, otro lacayo más de la agenda globalista. Por supuesto, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen el deseo verdaderamente devorador de que la sociedad española se siga dividiendo en izquierdas y derechas. A los dos les encanta que haya gente situada a la izquierda tan absolutamente estúpida que con tal de que no gobierne la derecha están dispuestos a arruinarse. Y a los dos les interesa también que a la derecha haya gente tan necia que con tal de que no gobierne el Partido Socialista, pues en fin, vayan al desastre. Han conseguido que cada uno piense que todos los males están al otro lado y todos los bienes del lado propio. Bueno, pues esto es un engañabobos que se tiene que acabar. En estos momentos, a escala mundial, y no solamente en España, la batalla política es entre globalistas y patriotas. Y esto, por supuesto, está clarísimo en muchísimos países, aunque nos lancen relatos para engañarnos como a imbéciles. Porque, a fin de cuentas, los imbéciles somos los que acabamos siendo despojados para mantener a las castas privilegiadas y a su coro de parásitos en el poder y en el disfrute de la riqueza que nosotros, no ellos, hemos creado. Y claro, esto es importantísimo. La agenda globalista avanza sobre una rueda izquierda y una rueda derecha en todo el mundo. Muchos ven que avanza sobre la rueda izquierda y se niegan a ver que también avanza sobre una rueda derecha. Rueda derecha que puede ser gente católica, del Opus Dei, lo que ustedes quieran. Recuerden ustedes al último presidente del Ecuador, que supuestamente era pro familia, pro vida, católico, del Opus Dei. Oye, le faltó tiempo cuando llegó al poder para firmar la ley que legalizaba el aborto. Oye, le faltó tiempo para sentarse en el Palacio Presidencial y que en la fachada del Palacio Presidencial apareciera de manera absolutamente indiscutible la bandera del arco iris del movimiento gay. Todo esto, además, con la página web del Opus Dei sacando un artículo detallado en favor de la Agenda 2030 y el Papa Francisco, por supuesto, recordándonos lo bonita, maravillosa y chachipiruli que es la Agenda 2030, incluida la vacunación obligatoria, porque vacunarse, según el Papa Francisco, era un acto de amor. Esto es lo que pasa en España con el Partido Socialista y con el Partido Popular. El Partido Socialista, además, tiene fuerzas a su izquierda que apoyan también la agenda globalista sin discusión. Y el Partido Popular tiene una fuerza a su derecha que, según le pille el día, apoyan a la agenda globalista o se enfrentan con ella. Porque la verdad es que tiene una carencia de conocimiento del mundo que da absolutamente pena. Esa es la tristísima realidad. Y lo que pasa en última instancia, pues es que Vox, que se supone que es la fuerza patriótica, bueno, pues de pronto hay que votar las subvenciones a ciertos productos agrícolas extraeuropeos, que por supuesto le vienen a España como una pedrada en el ojo, y van y lo votan, y votan a favor. Y de pronto en el Parlamento Europeo hay que votar una serie de medidas que van a perjudicar todavía más a la agricultura y a la ganadería española y los eurodiputados de Vox no están en la votación porque han decidido regresar a España antes porque nadie les va a recortar el fin de semana, pobrecitos, pobrecitos. Y cuando les dicen, oiga, ¿cómo tiene usted la poca vergüenza de marcharse cuando se supone que su partido es el único que, al menos a cachitos, defiende la soberanía nacional? Te dicen, bueno, de todas formas la votación se iba a perder, pues me vuelvo antes a casa. Es usted un sinvergüenza, hombre, es usted un sinvergüenza.
Su padre además era un nazi, pero usted es un sinvergüenza. Y esa es la tristísima realidad que en estos momentos existe en España, que es muy triste. Y es que para aquellos que piensen que no, que la agenda globalista es solo cuestión de la izquierda, pues no se han enterado de lo que hay. Si ha salido Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, desastroso como han sido pocos, diciendo además que esa agenda es el Evangelio. ¿Cómo se puede ser tan blasfemo y además un personaje que viene de la democracia cristiana? A lo mejor es que, como él decía en conversaciones privadas, yo se lo escuché, él era demócrata cristiano, pero cristiano de cintura para arriba y demócrata de cintura para abajo, y a lo mejor ahí está la explicación, que todo pudiera ser. Y es algo verdaderamente de escándalo, verdaderamente de escándalo. Desde luego, si alguien piensa que España se va a ver a salvo de la agenda globalista con el Partido Popular, que despierte, porque son tan globalistas como el Partido Socialista. Todos llevan el pin de la Agenda 2030. En Europa, prácticamente en el 90% de las ocasiones votan lo mismo, y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están entregando riquezas que son de todos los españoles, como es el caso del agua, a poderes internacionales. Y esa es la realidad, y ya va siendo hora de que España se despierte. Claro, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues con esto pasa, y ya entramos en el segmento español de nuestro boletín de noticias, que están como el bicho del pantano después de la victoria de Donald Trump. Teóricamente, el Partido Popular, que teóricamente es un partido situado en la derecha, debería estar contento de la victoria del Partido Republicano, que se supone que es el partido, más parecido al Partido Popular. Pero es que se da la circunstancia de que Trump es contrario a la agenda globalista. Le va a poner un freno, no sabemos hasta dónde llegará, pero que desde luego se lo va a poner a la ideología de género, va a acabar con la majadería, absoluta estafa para beneficio de infinidad de parásitos del calentamiento global, y con un poco de suerte se acabó la guerra de Ucrania. Y claro, el Partido Popular pues ha quedado con las nalgas al aire, y tiene unas nalgas que da asco verlas, no son en absoluto ni mucho menos las de alguna estrella de Hollywood, que va, vamos, parecen las del tío Venancio. Da repugnancia y ganas de vomitar cuando uno ve las nalgas expuestas del Partido Popular. ¿Y entonces qué hacen? Pues hombre, asumir lo más embustero, miserable y vil de la propaganda del Partido Demócrata. Y aparece Aznar, que ya es echarle valor, pero en fin, sobre Aznar yo podría contar alguna cosilla de su paso por Miami, que no es especialmente edificante, para decir que Donald Trump, ¿cómo es posible que en Estados Unidos lo hayan votado después de que fue responsable de un intento de golpe de Estado? Aznar, si no es tan imbécil como parece con estas declaraciones, es un embustero. Y sabe que esto es totalmente mentira. Puede que sea un imbécil, no lo vamos a descartar, o simplemente es muy ignorante, ha perdido totalmente el contacto con la realidad política. Pero evidentemente esto no es nada más que la sucia y falaz propaganda del Partido Demócrata. Claro que Aznar no se mueve en solitario. Podía hacer como Felipe González, que dice lo que quiere y que en última instancia, aunque mantenga su militancia en el Partido Socialista, pues escupe sobre Pedro Sánchez día sí, día también. No, es que Aznar sigue la línea oficial del Partido Popular, que es la de ser un lacayo servil ante la agenda globalista y, por lo tanto, preferir a Kamala Harris sobre Donald Trump. Esto en plena campaña, Cuca Gamarra, que tiene el segundo puesto en importancia dentro del Partido Popular y que verdaderamente no hay quien sepa cómo ha conseguido trepar ahí, no puede ser por haberse acostado con nadie. Esto lo desmentimos porque es una tía muy fea.
O sea, si nos dijeran otra, podríamos pensar que ha trepado, como tantas mujeres, pues pasando por la cama de alguien, pero en el caso de Cuca Gamarra no se la ve muy concupiscible. Yo lo tengo que decir sinceramente, es un mérito, efectivamente, que se ha subido y ha sido por otras razones. Pero en cualquier caso es una incompetente total. La mayoría de las veces que habla es para decir vaciedades y estupideces. Y en plena campaña suelta aquello de que cada vez que hay una crisis surge una mujer fuerte. Como en las 2 guerras mundiales, por ejemplo, o en Vietnam, o en la Revolución Francesa, o en la Revolución Americana, que ya sabemos que en todos los casos el enredo lo solucionó una mujer fuerte. No hay nada más que ver a Stalin, vamos. Tenía un aspecto femenino de mujer fuerte que tiraba de espaldas. O a Jefferson en Estados Unidos, o a Lincoln. Lincoln con la barba, vamos, es la imagen de la mujer fuerte. Pero qué estupidez, Cuca, qué estupidez, por Dios. Sí que es una estupidez que hasta en ti rechina. Y a continuación dice que, vamos, que Kamala Harris había revolucionado la política americana. ¿Y por qué? Porque le llegaban muchas donaciones. No me digan ustedes que semejante sieso puede ser el número 2 de cualquier partido que se precie. Pero ahora la línea oficial, ir en contra de Donald Trump. Donald Trump gana. Quedan descolocados. Quedan con el pie a contrapié. Y entonces aparece Aznar diciendo disparates y el que ya ha sido el colmo, porque es como decir, esto es la senilidad moral encarnada, ha sido Javier Rú Pérez, que en un debate de televisión empieza a decir estas idioteces. Él, que ha sido embajador de España en Estados Unidos, en la época de Aznar. Él, que ha sido cónsul de España precisamente para el medio oeste de Estados Unidos, residiendo en Chicago, y rebuzna de esa manera. Claro, inmediatamente salió al paso don Roberto Centeno, le dio 2 cruzadas, que lo único que pudo hacer Javier Rú Pérez, en vez de aguantar por lo menos el tipo como un legionario, tener un poco de vergüenza torera, lo aguantas y tal, llama gilipollas a don Roberto Centeno y se levanta y se va. Claro, yo no sé, porque ahí sí que tengo que reconocer que tengo dudas, si llamó gilipollas a don Roberto Centeno o tuvo un momento de limpieza, de honradez intelectual y lo que dijo es, soy un gilipollas. Y yo ahí ya, como no lo sé muy bien, no me atrevo a decir que era un grosero, que desde luego, si en la vida diplomática todo lo ha llevado así, no me sorprende cómo está España considerada en el mundo, o si de pronto dijo gilipollas como una autocalificación. Disculpen ustedes el uso del grosero término, pero es que efectivamente es lo que ha dicho y no me queda más remedio que citarlo de una manera literal. Pero estas son las cosas y claro, ya se pueden ustedes imaginar que con este panorama lo que le espera a España en estos 4 años, aparte de que populares y socialistas aúllen a la luna, pues no es poco. No es poco. Ya veníamos mal porque Marruecos es considerado como un aliado mucho más importante para Estados Unidos que España. Entre otras cosas porque Marruecos se lo ha trabajado muy bien y España lo ha hecho requete mal. Claro, si sus embajadores están a la altura de Javier Rú Pérez, verdaderamente lo entendemos. Lo entendemos lo mal que lo ha hecho España. Pero claro, esto es algo verdaderamente tremendo. ¿Qué 4 años nos espera? Todo esto después de hacer un ridículo inmoral, mandando tropas al este de Europa, donde no se nos ha perdido nada, pero luego esas tropas no las tenemos para defender la frontera sur, ni las tenemos todavía mucho menos para ayudar en el desastre que sigue sufriendo Valencia. Esto es un cuadro de lo que es la política española y de lo que es la política española no solo del Partido Socialista, que es penosa, sino del Partido Popular, que no es menos penosa. Despierten ustedes. Luego habrá algún alcalde del Partido Popular que merece la pena votarlo. Seguramente también habrá algún alcalde del Partido Socialista que merezca la pena votarlo. Pero la política de los 2 partidos no puede ser más antiespañola y más entregada a los que dirigen, los que tiran de los hilos de la agenda globalista. En fin,
Estas y otras cuestiones las vamos a analizar con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas, César. Hola a todos los espectadores y a todo el equipo en este viernes 8 de noviembre. Han pasado 2 días desde que conocimos la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y los medios y políticos del bipartidismo en España siguen sin digerirla. ¿Por qué les hablamos de esto en nuestro bloque de política nacional? Bueno, pues porque tenemos un PSOE y especialmente un PP que parecen empeñados en buscarnos un lío con quien va a tener mucho que decir sobre el destino del mundo durante los próximos 4 años. Y es que ha reaparecido José María Aznar, sí, ese señor que nos metió en la guerra de Irak hace más de 20 años, y lo ha hecho este jueves en un acto organizado por el Gobierno de Castilla y León para analizar la victoria de Trump. Aznar, lejos de hacer ningún análisis político, arremetió contra el presidente electo, afirmando literalmente que algo muy serio pasa en Estados Unidos cuando alguien responsable de dar un golpe de Estado es elegido presidente. Se refería, por supuesto, a la entrada de simpatizantes de Trump en el Capitolio el 6 de enero de 2021, donde algunos de ellos fueron asesinados, en el que Trump no participó y que a día de hoy parece que fue un ataque de falsa bandera demócrata. Aznar, al que le encanta Lula da Silva, pero aborrece a Jair Bolsonaro o a Donald Trump, se unía así a Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, que nada más conocerse el nombramiento a dedo de Kamala Harris en julio, dijo que normalmente en las crisis aparece una mujer con fuerza. Kamala Harris ha revolucionado la política. De haberla revolucionado lo ha hecho para mal, desde luego. No hay más que ver la repartición del voto por los territorios y según los sectores. Y para completar este top 3 tenemos también a Javier Rupérez, ex embajador en Estados Unidos, precisamente con Aznar, que también se ha referido a Donald Trump diciendo que su victoria es muy preocupante para el futuro de la OTAN. Sí, lo han oído bien, le parece que es preocupante para el futuro de la OTAN la victoria de Trump. La de Biden en su día no se lo pareció, la que ha permitido un descontrol total en los conflictos de Ucrania y Gaza. José María Aznar cada día es más indistinguible de Felipe González, que decía a la par que el Popular que Trump solo se deja aconsejar por quien le da la razón. Y el PP es cada vez más indistinguible también del Partido Socialista en política internacional, después de confesar esta semana a Esteban González Pons que no querían que ganara Trump. Y les parecerá que les estoy soltando un rollo sobre algo que a lo mejor no nos va ni nos viene porque no es un asunto interno de España, pero es que es realmente preocupante que ninguno de los dos grandes partidos que tiene opciones de gobernar España a día de hoy pueda tener ya no un aliado, sino ser neutral con el Partido Republicano, porque los dos han decidido apoyar de manera casi forofa a los demócratas en las 3 últimas elecciones. Solo Vox es a día de hoy asociado de los republicanos y esto no nos viene nada bien, porque nos va a perjudicar con Marruecos los próximos 4 años. Bueno, y seguimos en España y, por supuesto, nosotros no vamos a dejar de informar sobre la catástrofe de Valencia, que, por supuesto, las furcias mediáticas llevan ya más de una semana sin informar, desinformando e incluso diciendo que lo que ellos informaron hace más de una semana es un bulo. Recojan ustedes titulares sobre lo que podía haber sucedido en un subterráneo, en un aparcamiento subterráneo en Valencia, y todos los medios en la primera página diciendo que aquello era un cementerio, que habían muerto, etc. Un poco más de una semana después, los mismos medios diciendo que es un bulo que allí haya habido muertos. Vamos a ver, porque aplicando el principio de contradicción aristotélica, una cosa no puede ser esa cosa y la contraria al mismo tiempo. ¿Era mentira cuando dijeron que ese aparcamiento era un cementerio? ¿O es mentira ahora cuando dicen que no ha habido muertos? Porque no puede ser que a la vez fuera un cementerio y no haya muertos. Es que esto lo entiende hasta un niño. Hasta un niño lo entendería. ¿Cuándo era mentira? ¿Hace poco más de una semana o ahora? Desde luego, no será un servidor de ustedes el que se gaste ni un céntimo en estas furcias mediáticas. Pero echen ustedes un vistazo y vean lo que decían hace algo más de una semana antes de que llegaran ciertas consignas. Claro, en estos momentos, que ya es el remate, el número de muertos se va reduciendo.
Es decir, a medida que avanzan las operaciones de limpieza, etcétera, etcétera, que supuestamente es de sentido común, tendrían que aparecer más o menos cadáveres, resulta que el número de cadáveres va desapareciendo, va menguando. Esto es algo milagroso. En el caso de los datos oficiales, hubo 233, de ahí pasaron a 217 y ahora se han reducido a 207. Es decir, los muertos desaparecen. Esto es como los 10 negritos de Agatha Christie, que por cierto, por eso de lo políticamente correcto, ya no se llaman los 10 negritos, sino que se llaman Y no quedó ninguno, y aquí parece que vamos a llegar a lo mismo. De pronto no va a haber muerto nada. ¿Y qué pasa con los desaparecidos? Hace más de una semana que políticos y fuerzas y furcias mediáticas nos ocultan la cifra de los desaparecidos. Claro, Grande Marlaska salió diciendo que bueno, que lo que pasa pues es que en última instancia no se da la cifra de desaparecidos porque claro, pueden haber desaparecido por otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Que Valencia es como el triángulo de las Bermudas y la gente desaparece? Hombre, desaparecerá alguien, no decimos que no, pero desaparecen por centenares y entonces para no mezclarlos no damos cifras. Grande Marlaska se debe creer que somos absolutamente imbéciles, porque es que esto si no, no tiene explicación. En medio de todas estas cosas, donde cada vez se conocen más situaciones bochornosas, como esos pobres a los que detuvieron por protestar contra Pedro Sánchez, y eso sí, para protestar contra ellos hubo hasta helicópteros y agentes de élite, y menos mal que los han puesto en libertad, porque vamos, ya sería el remate, están sumándose las querellas contra el gobierno. Ha sido el caso de Justitia Europa. En las últimas horas, las de Vox, que han ido a por Marlaska, han ido a por Teresa Rivera, que es la gran responsable, pero que hasta ahora ha conseguido pasar sin romperlo ni mancharlo, y han ido a por Margarita Robles. Bueno, el presidente del gobierno se ve que lo van a respetar por lo que sea, y Carlos Mazón, que es un aliado político, ni palabra. Pero aquí la verdad es que esto deja de manifiesto el desastre total y absoluto que es el Estado de las autonomías y lo que todavía es peor, la incompetencia y en muchos casos la degeneración moral de los partidos políticos, partidos que además están entregados con armas y bagajes a una agenda globalista que quisiera acabar con lo poco que queda de la agricultura española y que esos terrenos pasaran a las grandes empresas energéticas. De la misma manera que el agua no va a ir ya a regar los campos de explotación agrícola españoles, sino a embolsarse las multinacionales del agua sus beneficios. Esa es la verdadera realidad y en eso están colaborando desde hace mucho tiempo el Partido Socialista y el Partido Popular. Vamos un día más a la Comunidad Valenciana y tenemos que volver a hablar de las cifras de muertos y de ese intento de Fernando Grande Marlaska de que no consigamos tener datos fiables. Les contábamos ayer cómo las cifras estaban bailando en todo momento, cómo se habían llegado a confirmar 211 muertos para luego subir a 213, volver a 216. En fin, esto es lo que está pasando día a día con esas cifras de desaparecidos que hacen públicas el Ejecutivo. La tragedia, consecuencia directa en parte de esa inactividad del gobierno, pues empieza a tener consecuencias muy parecidas a las de los confinamientos ilegales del COVID en las residencias de ancianos, cuando nos daban unos datos que nada tenían que ver con los de las funerarias. Ayer les contábamos, como decía, que el Ejecutivo confirmó 233 muertos, la cifra volvía a 217, ahí está congelada. Anoche dos medios locales, Valencia Extra y Valencia Plaza, rebajaban el número oficial a 207. Citaban como fuente al Centro de Integración de Datos. El lunes, este centro, que en teoría se está basando en las autopsias,
confirmó 211. Así que aquí está sucediendo algo muy extraño, César, por no decir otra cosa, porque los muertos en Valencia no están resucitando. Es más, insistimos en que nuestras fuentes sobre el terreno, y tenemos muchas, porque contamos con amigos periodistas, hablamos con bomberos voluntarios, con personas que están repartiendo comida, nos informan de que cada día asisten al levantamiento de cadáveres en todos los pueblos afectados sin excepción. Es una tomadura de pelo a la ciudadanía y especialmente a quienes han perdido seres queridos, que Marlaska juegue con las cifras para protegerse a él mismo y a Sánchez, como cuando el lunes dijo que no daban la cifra de desaparecidos porque no estaba claro que lo fueran por la riada. Vox ya se ha querellado contra él, también contra Teresa Rivera y contra Margarita Robles por homicidio imprudente y omisión de socorro. Suponemos que sin mucho recorrido, tal y como funciona aquí la justicia, pero bueno, el Gobierno está obligando a la oposición a judicializar la política para tratar de obtener alguna respuesta sobre lo que ha pasado y pasa en Valencia. El Partido Socialista no es el único partido que se mueve entre la ineptitud y la negligencia, no crean, que el jueves sabíamos que Moncloa no actuó durante 12 horas el 29 de octubre tras recibir el aviso de Seguridad Nacional de que podía haber desbordamientos del barranco del sur de Valencia que anegó la zona cero, y hoy publican varios medios que es que la responsable de Interior valenciana, Salomé Pradas, ni siquiera sabía que ella era la que tenía potestad de lanzar la alerta una vez que la recibieron. Tarde, es cierto. Lo único que sabemos seguro es que hay más de 200 muertos perfectamente evitables. Eso, y que el dispositivo para ir a detener a los vecinos de Paiporta que le hicieron notar a Pedro Sánchez que no era bienvenido, incluyó un helicóptero de urgencia y 5 agentes de élite. Afortunadamente los 3 están ya en libertad y en las últimas horas se ha producido a través de X, antiguamente Twitter, un ofrecimiento masivo de abogados de Valencia y de toda España dispuestos a llevar gratis su defensa por golpear uno de los coches de la comitiva del presidente en caso de ser necesario. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una enorme tristeza porque en México siguen siendo asesinadas personas de una manera tremenda. Les hablamos hace unos días de los 5 muertos de Acapulco. Ahora han aparecido en el estado de Guerrero 15 cadáveres que incluyen menores, con una fiscalía que ha abierto investigaciones, pero que vamos a ver hasta dónde llega, porque en ese terreno, y esto es muy triste, México es un estado fallido. Ni consigue controlar sus fronteras para que la gente no se vaya en manada a Estados Unidos, aunque habría que preguntarse si ahí es un estado fallido o un estado cómplice, pero en términos de seguridad efectivamente es un estado fallido, lo cual es muy triste. Es muy triste porque México es un país maravilloso, México es un país que te embruja, México es un país que verdaderamente te seduce, que tiene un capital humano extraordinario y que tiene una riqueza en materias primas excepcional. Bueno, pues eso en última instancia es algo que queda muy relativizado precisamente porque al menos en sectores importantes de su territorio México es un estado fallido. Y crean ustedes que a una persona como quien ahora se dirige a ustedes, que ama entrañablemente México, que tiene amigos mexicanos desde hace tiempo, que realmente lo ha pasado muy bien cuando ha estado en ese país, porque es un país maravilloso, que tiene que agradecer incluso a entidades de ese país que en su día le otorgaran lo que se conoce como el premio Pulitzer hispano. Estas noticias no le agrada darlas. Sufre con este tipo de noticias, pero no podemos ocultar la realidad. No hay día que no les traigamos malas noticias desde México, cuando no es por el asalto a los distintos poderes del Estado por parte de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, es por los crímenes del narco, el hallazgo de 11 cadáveres en un vehículo abandonado en Chilpancingo y otros 4 cuerpos en el centro de Acapulco, todos con signos de violencia extrema, evidencian la creciente inseguridad que desborda al nuevo Ejecutivo. Este trágico descubrimiento, que incluye atención a 2 menores de edad entre las víctimas, pone de manifiesto que la capacidad de las autoridades para frenar la violencia en Guerrero es más que cuestionable. Guerrero es uno de los estados más golpeados últimamente por el crimen organizado. La Fiscalía General de esta provincia
ha abierto diligencias para investigar lo ocurrido, pero estos hechos son parte de un patrón recurrente, con desapariciones masivas y homicidios que generalmente quedan impunes. Antes de ayer, sin ir más lejos, les contábamos otros 5 asesinatos violentos en Acapulco. Queda de manifiesto el fracaso del gobierno de Sheinbaum a la hora de garantizar la seguridad, una de las promesas clave de su administración, pero algo entendible teniendo en cuenta que la semana pasada afirmó que ella no piensa librar ninguna guerra contra el narco. Nada, se los combatirá con diálogo, suponemos. La situación en Guerrero no es un caso aislado. A finales de octubre se denunció la desaparición de una quincena de vecinos. Estos casos, sumados a los recientes hallazgos de cadáveres, reflejan que la espiral de violencia no solo sigue fuera de control, sino que aumenta en México. Mientras tanto, Sheinbaum, como decimos, insiste en programas basados en causas sociales, en diálogo con el narco y, evidentemente, pues fracasa. El abandono del estado de Guerrero por parte del gobierno federal y estatal es cada vez más evidente y los ciudadanos son los que pagan el precio con sus vidas. La falta de una respuesta contundente frente al crimen organizado, sumada a la ausencia de estrategias de prevención y de impulso en la justicia, no hace más que alimentar la percepción de que hay un Estado fallido en la región dentro de otro Estado fallido que es el país. La incapacidad de Sheinbaum para frenar esta crisis es una amenaza a nivel nacional e internacional, como ya advirtió hace pocos días Donald Trump. Bueno, y de México nos vamos a Colombia, donde finalmente Petro, con esa política errática y ciertamente nada positiva de trato con el ELN, finalmente, después de un atentado de la guerrilla, ha decidido que sigue las negociaciones de paz. Parece que se van a iniciar el día 19 de noviembre en Venezuela, como no, y sobre la base de la agenda que se pactó en México allá, como marzo del 23. Es decir, ya hace tiempo. Y además, una agenda que se pactó en México con un plan de 13 puntos que proponía el ELN y que ha sido totalmente aceptado por Petro. El proceso tiene como garantes, agárrense a la silla o siéntense si no están sentados, a Venezuela, a Cuba, al Brasil y a España. Y además aparece por ahí Noruega, porque Noruega tiene una especie de pujo por ser una hermana de la caridad, que en fin, a veces ese pujo sería digno de causas mejores. Por supuesto, además están las Naciones Unidas. Vamos a ver en qué acaba esto, porque efectivamente, si Petro consigue que esto salga como él quiere, no cabe la menor duda de que le va a venir muy bien, lo va a rentabilizar en términos políticos. Y si sale mal, bueno, seguro que la culpa pues la puede tener Donald Trump. Petro no está muy claro que vaya a culpar a Putin de ciertas cosas, pero seguramente la culpa la tendrá Donald Trump. Y si no, al tiempo. Bueno, y otro inasequible al desaliento, creyendo que hay que negociar con terroristas, es Gustavo Petro. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla llamada ELN, han acordado reanudar las conversaciones de paz suspendidas desde septiembre tras el asesinato de 2 militares y a pesar de que ayer mataron a otro. Por ello, la decisión de retomar este diálogo ha generado pues mucho malestar en el país, ya que la muerte de este soldado en el norte evidencia la persistente violencia en las regiones en las que opera la guerrilla. La mesa de diálogo se va a reactivar entre el 19 y el 25 de noviembre en Venezuela y se va a basar en la agenda pactada en México en marzo de 2023. El anuncio llega después de que la delegación de la guerrilla propusiera un plan de 13 puntos para descongelar el proceso, que ha sido aceptado por el gobierno de Gustavo Petro. A través de un comunicado conjunto han agradecido también a los países garantes de los acuerdos, que son, atención, Venezuela, Brasil y Cuba, que colaboren con ellos en estos diálogos, y también a las organizaciones internacionales que están apoyando pues, ese proceso que Petro llama de diálogo y de rendición, incluyendo, por supuesto, también a las Naciones Unidas. La decisión de Petro de reanudar el diálogo
ha sido criticada por amplios sectores de la opinión pública y especialmente por la oposición, que consideran que el gobierno está cediendo demasiado ante una guerrilla que sigue cometiendo actos violentos. La mesa de diálogo se había estancado tras un desacuerdo en febrero de este año, cuando el ELN rechazó un encuentro del gobierno con Comuneros del Sur, una facción de la propia guerrilla, lo que lleva a una crisis en las negociaciones. Mientras tanto, Petro mantiene su apuesta por el diálogo como herramienta para alcanzar la paz, dice, y las acciones recientes del ELN demuestran que no llegan a esa paz, como el asesinato de militares que mencionábamos y ataques a civiles que ponen, como decimos, en duda la voluntad de la guerrilla de comprometerse con un verdadero cese de las hostilidades. Las críticas se centran en la aparente falta de condiciones claras, ya que el gobierno no les exige resultados tangibles en el proceso. La reanudación de las negociaciones con el ELN es un paso clave en la agenda de Petro, recordemos, exguerrillero, pero también un riesgo político significativo. Con la violencia aún descontrolada en algunas regiones, muchos se preguntan si el diálogo es suficiente para garantizar la paz. Nos vamos a internacional y nos detenemos en primer lugar en Estados Unidos, donde como jefe de gabinete Donald Trump acaba de nombrar a Susie Wiles. Susie Wiles es una persona que, aparte de ser la primera mujer que va a ocupar este cargo, no es muy conocida en términos internacionales, cosa nada sorprendente teniendo en cuenta la calidad de muchos corresponsales extranjeros, y no miro solo hacia los medios españoles. De hecho, Susie Wiles es una persona que viene del Partido Republicano en la Florida, que estuvo en la campaña del gobernador Ron DeSantis, de donde no salió muy bien. O sea, esto es algo que hay que dejarlo claro, pero a la que Trump fichó en su momento y le vino muy bien en la campaña del 2016 y seguramente en la del 2020 y, por supuesto, en la del 2024. Y en este sentido, Donald Trump la ha colocado ahí porque se supone que es una chera mayor, venida de provincias, del estado de la Florida, pero que se supone que tendría la suficiente energía como para controlar al Estado Mayor de Donald Trump. Por cierto, y esto lo anunciamos, la semana que viene quien se va a reunir con Donald Trump es Javier Milei, el presidente argentino. Van a estar en Mar-a-Lago e incluso parece que por allí va a aparecer Elon Musk. Vamos a ver en qué queda toda esta cuestión. Donald Trump, le sorprenderá saber esto, pero no está muy preocupado por la opinión que de él tenga José María Aznar, ha anunciado este jueves los primeros nombramientos para su nueva administración. Entre ellos destaca la elección de Susie Wiles, su directora de campaña, que será jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Susie Wiles acaba de ayudarme a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos y fue una figura clave en mis exitosas campañas de 2016 y 2020. Es fuerte, inteligente, innovadora y cuenta con una admiración y respeto universales. Así se ha expresado Donald Trump en un comunicado oficial publicado por su equipo. También el vicepresidente electo, J.D. Vance, celebraba el nombramiento de Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca, lo calificaba como una gran noticia y destacaba que Wiles ha sido un gran activo para Donald Trump durante la campaña. También aseguraba que lo seguirá siendo después de asumir su nuevo papel. Y además decía, es una persona extraordinaria. Adelante. Esto lo compartía en su perfil en la red social X. Wiles, desconocida fuera de Estados Unidos, es una activista republicana ampliamente respetada en Florida. Tiene un historial destacado, incluyendo su trabajo en las campañas de Ron DeSantis para gobernador, aunque se acabó apartando de su equipo en medio de crecientes tensiones internas. Ahora asumirá uno de los papeles más influyentes en la Casa Blanca, donde tendrá la compleja tarea de gestionar al presidente electo y coordinar a su equipo, conocido por estar compuesto por varias facciones. Y mientras PP y PSOE renuncian a establecer alianzas con Estados Unidos, Javier Milei ya ha anunciado un viaje la semana próxima para verse con Trump. Es la diferencia de entender los intereses nacionales o solo los particulares. El presidente argentino se verá con el magnate en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, antes de su toma de posesión, que está prevista, ya saben, el próximo 20 de enero. Al encuentro también asistirá el magnate Elon Musk, que es amigo personal de Milei. Bueno, y vamos a acabar en Holanda, vamos a acabar en Ámsterdam, donde se ha producido un episodio absolutamente vergonzoso
que por supuesto ya hay quien está arrimando el ascua a su sardina para utilizarlo de manera propagandística. ¿Qué ha pasado en Ámsterdam? Bueno, en Ámsterdam tenía que enfrentarse un equipo israelí, el Maccabi Tel Aviv, con el Ajax. Estaban en el Johan Cruyff Arena y la cosa empieza mal porque cuando se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la catástrofe de Valencia, hay algunos hinchas israelíes, no vamos a decir que todos, pero sí algunos, que no solamente no respetan el minuto de silencio, sino que incluso actúan despectivamente. Bueno, esta querencia que tiene el Estado de Israel por España no es nueva, no debe sorprender. En algún caso la ha protagonizado algún primer ministro israelí de manera muy vergonzosa, pero bueno, en cualquier caso es una falta de educación, es una falta de urbanidad y dice como al menos una parte de la hinchada israelí iba más que sobrada. Podemos hasta despreciar a los muertos de Valencia. Punto. Sigue el partido. Sigue el encuentro y resulta que pierden los israelíes. Mala suerte, podían haber perdido los otros, podía haber perdido el Ajax, pero perdieron los israelíes. Y entonces acaba armándose la de San Quintín. Porque claro, los israelíes se ponen groseros, empiezan a enfrentarse con otra gente que estaban por allí y que gritaban lo de Free Palestine, lo de Palestina libre, que al parecer es algo que no se puede decir en presencia de un israelí y suponemos que tampoco de un judío, y acaban en un momento determinado a guantazo limpio. En medio de esa situación, bueno, los propios israelíes, algunos de ellos, agreden a gente, agreden a taxistas, etcétera, etcétera. Pero no están en Israel. Esto no son los territorios ocupados. No puedes dedicarte a pegar a la gente y que luego venga la policía y te respalde a ti. Aquí se encuentran con una respuesta, que además es una respuesta, en muchos casos, protagonizada por musulmanes, porque evidentemente aquí no los van a poder bombardear en represalia. No sabemos si eran más o menos que los israelíes, pero seguramente eran unas fuerzas más o menos equilibradas y claro, empiezan a atizarse unos con otros y hay heridos y hay detenidos. De hecho, hay detenidos entre israelíes y los que se enfrentaron con los israelíes 62 personas. De manera que aquí las bofetadas las dieron por los dos lados. Pero claro, inmediatamente se produce la reacción del gobierno israelí. Netanyahu manda 2 aviones de rescate, como si esto, en vez de ser un enfrentamiento repugnante por ambas partes, y además empezado por los israelíes, fuera, pues, en fin, una persecución como en la época del Holocausto, inmediatamente la prensa israelí y el gobierno israelí califican esto como el pogromo de Ámsterdam, lo cual no solo es una exageración, sino que es una sucia mentira. A ver si cada vez que alguien se pegue con un judío va a ser un pogromo, deberían decirlo, para que la gente esté advertida. Y claro, inmediatamente la idea es que de nuevo en las calles de Europa se produce una persecución contra los judíos como en la época del Holocausto. En cualquier momento sacarán a colación a Ana Frank, que fue una pobrecita jovencita judía que acabó en un campo de concentración y que también era holandesa. Eso sí, ya no la han sacado a colación, pero esto es vergonzoso. Vamos a ver, y aquí, en este sentido, somos absolutamente imparciales. Primero, los israelíes que no respetaron el minuto de silencio por los muertos en Valencia son una gente indecente. Y lo serían igual si hubieran sido turcos, uruguayos o argentinos. No respetar un minuto de silencio con unas víctimas es de ser una gente que demuestra una vileza moral inaceptable. Segundo punto. La hinchada de un equipo de baloncesto, de fútbol, de hockey sobre hielo, que en un momento determinado empiezan a darse leña unos con otros, es inaceptable. Y da exactamente igual
si quienes empiezan a utilizar la violencia como salvajes tienen un pasaporte de Israel o un pasaporte de China. Eso es inaceptable y demuestra de nuevo, por lo menos en este caso, una falta de urbanidad y de educación que se le cae a uno la cara de vergüenza. Tercero, que en el curso de esa agresión haya habido 10 heridos, que en fin tampoco son muchos. No es que celebremos que sean 10, celebramos que solo han sido 10 porque seguramente hubieran podido ser muchos más. Pero que se produzcan 10 heridos a ambos lados de los guantazos y esto se presente como un pogrom y se quiera utilizar para decir que en Europa persiguen a los judíos. Y ya el colmo, para intentar justificar el genocidio de Gaza, indica la absoluta vileza moral, la indecencia ética y la bajeza como seres humanos del gobierno de Netanyahu. Lo diga quien lo diga. Esto es como si de pronto los aficionados del Real Madrid fueran a un partido de fútbol, pues yo qué sé, en Alemania, jugando contra el Bayern de Múnich, por ejemplo, porque no conozco más equipos de fútbol alemán que yo recuerde. Y hubiera habido un desastre en Alemania, unas inundaciones. Y hay un minuto de silencio y los aficionados del Real Madrid, en vez de respetar ese minuto de silencio, encima risitas, jajaja, comentarios, etc. Y luego, pues resulta que el Real Madrid pierde frente al Bayern. Entonces la gente se calienta y empieza a darse leña. Porque claro, además hay alguno de los aficionados del Real Madrid que le pega a un taxista, que se pone grosero, etc. Acaban a bofetones. Hay 10 heridos y hay detenidos de los dos lados. Y entonces el gobierno español dice, esta es la persecución contra España. Leyenda negra, leyenda negra. Claro, nos odian los nórdicos, la leyenda negra. Y uno diría, pero bueno, ¿qué se ha bebido? ¿Qué se ha fumado o qué se inyecta el ministro de Asuntos Exteriores para decir semejante idiotez? Aquí lo que hay es gente que no tiene la menor idea de cómo se mueve uno en una sociedad civilizada. Unos y otros. Empezando además por aquellos que no supieron guardar el debido respeto a los muertos de la catástrofe de Valencia. Y luego, por favor, que no vengan con que esto es un pogrom, porque esto no tiene nada que ver con un pogrom. Y es escupir a la memoria de los judíos que realmente murieron en pogromos reales. Y si luego encima esto se hace para justificar otra cosa, bueno, ya por seguir el ejemplo del Real Madrid jugando en Alemania, además el gobierno dice, y con lo que hay, tenemos que subir más los impuestos. Tenemos que subir más los impuestos, en fin, por si pasa algo malo en un estado. Esto es una indecencia y vuelve a dejar de manifiesto por enésima vez la basura moral que en estos momentos, para desgracia del Estado de Israel, constituye el gobierno de Israel. Y desde luego, si hay alguien tan tonto a estas alturas que se pueda creer esta propaganda tan sucia, bueno, ya es que o está ciego totalmente, o ha caído en la estupidez profunda, o es un fanático incorregible, o la verdad es que es tonto de capirote, o sea, no parece que haya más alternativas. Y nos despedimos con una noticia sorprendente. Ámsterdam ha sido esta noche escenario de una batalla campal entre aficionados del Maccabi Tel Aviv, que jugaba contra el Ajax, y grupos pro-palestinos, lo que obligó incluso a la intervención de la policía antidisturbios. Los enfrentamientos tuvieron lugar en el centro de la ciudad y dejan un saldo de 62 detenidos, 10 heridos y 2 personas desaparecidas. En el ámbito deportivo, el Maccabi Tel Aviv perdió frente al Ajax en el Johan Cruyff Arena, pero los incidentes fuera del estadio eclipsaron completamente el partido. La situación ha llevado al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu, a enviar incluso 2 aviones de rescate
para atender a sus ciudadanos en la zona, y la prensa israelí ya está llamando a esta pelea de ultras el pogromo de Ámsterdam, un pelín exagerado quizás. Según la cadena neerlandesa T5, los disturbios se originaron por enfrentamientos entre jóvenes pro-palestinos y seguidores del club israelí. Las autoridades intentaron contener la violencia manteniendo a los manifestantes pro-palestinos que coreaban Palestina libre alejados del estadio, aunque parece que sin mucho éxito. La noche empezó mal ya en el minuto de silencio. Saben que en todos los partidos que se juegan esta semana en Europa se está rindiendo homenaje a las víctimas de Valencia. Pues bien, los aficionados israelíes no respetaron el minuto de silencio, incluso se pudieron escuchar risas dentro del estadio. Un evento para olvidar sin duda. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes, Dios mediante. Hasta el lunes. Y ustedes no se nos vayan porque aquí nos queda programa. Va a venir inmediatamente don Lorenzo Ramírez con esa versión abreviada del Despegamos del viernes para contarnos por dónde va a ir el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana. Después vamos a tener con nosotros a Cristina Seguí, que por cierto, el programa de la semana pasada que emitimos en abierto ha sido un éxito impresionante. Nos va a contar de qué irá la mafia feminista este fin de semana y a lo mejor nos adelantará algo de cómo está la situación en Valencia a estas alturas. A continuación vendrá Gustavo Vidal para adelantarnos el contenido de ese programa que él dirige, que es Buscando el Cao, programa en estos momentos sin comparación ni parangón en ninguna televisión del mundo, porque ya saben ustedes que está dedicado a ese deporte de campeones que es el boxeo. Y al final, como todos los viernes, concluiremos con un broche de oro, porque es esa entrevista tan especial que tenemos en nuestro espacio de Candilejas al final del programa del viernes. Así que no se vayan, que regresamos enseguida.